Bien, entonces, hermanos, miren, ya llegamos al siervo número 20 de las 23 cualidades del siervo de Dios. Son cualidades que no puede faltar ninguna. De lo contrario, sería un mal pastor, un mal maestro, un mal misionero. Y hoy vamos a ver justo. ¿Qué significa justo? Porque hay justo en la Biblia. ¿Cuál es la definición de justo en la Biblia? En la Biblia justo significa saber juzgar un asunto, cualquiera que vivamos, a la luz de las Escrituras. Es decir, siempre vamos a tener decisiones que tomar y el justo sabe discernir lo que está viviendo y aplica las Sagradas Escrituras. Es discernir entre lo correcto, lo incorrecto, y es la medida, y siempre la palabra tiene la justa medida para cada cosa. Dice Levítico, mire lo que dice Levítico, la antigua ley de Dios: balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrás. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. ¿Y qué significa ponerlo por obra? Que tiene aplicación práctica para la vida. La Biblia no es teoría, no es ideología. La Biblia tiene una medida exacta, una balanza exacta para cada cosa que tengamos. Y cuando aplicamos las cosas de Dios a la vida, somos justos. Somos justos. Y de eso se trata el tema de hoy. Pregúntate, porque seremos nosotros más justos que Dios. Tendríamos más justicia que Dios, porque la gente clama en las calles, en el mundo entero: justicia, justicia. Todo el mundo demanda justicia. Todo el mundo demanda derechos, reclamos en las calles. Pero solamente va a haber justicia cuando Cristo reine, el sol de justicia reine en esta tierra. Pero el hombre rebelde de Dios no va a tener justicia, ni va a ser justo tampoco. Porque el justo es aquel que aplica sabiamente la palabra a su vida. El justo por la fe vivirá. La justicia divina, el Salmo 1, versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Al decir que Jehová conoce el camino de los justos, es que yo en oración le digo: Señor, voy a obedecerte en cuanto a este asunto. Y el Señor conoce inmediatamente que queremos agradarlo a Él obedeciendo lo que Él dice. Piense bien que cuando usted tiene una situación, por ejemplo, el perdón, ¿cuántas veces nos llama el Señor al perdón? 70 veces 7. Pero yo esta vez, yo estoy ahí que no perdono, ¿soy justo ahí? No, el justo perdona, y perdona hasta 70 veces 7. Entonces, el justo es aquel que aplica a su vida lo que el Señor dice. Salmo 34, versículos 15 al 17. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Dios sabe si estoy justamente aplicando su palabra a mi vida. Y atentos sus oídos ¿a qué? Al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová ¿qué? Oye, y los libra de todas sus angustias. Por mucho, yo nunca fui justo. Yo vine a ser justo cuando vine a Cristo mi corazón, porque hay una senda de justicia para los que aman su nombre. Otro texto, el Salmo 58, versículo 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente, escuchen, hay galardón para el justo. ¿Qué galardón? Recompensa. Cuando hacemos lo que Dios dice y lo ponemos por obra, Dios nos recompensa. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 92, versículo 12. El justo florecerá como palmera, y la palmera crece alta, y crecerá como cedro en el Líbano. El Líbano también, el cedro del Líbano, crece altísimo.
Entonces, si nosotros verdaderamente aplicamos por obra lo que el Señor demanda, vamos a crecer, vamos a florecer, vamos a multiplicarnos, vamos a fructificar. Entonces, es necesario que el siervo de Dios sea justo. Entonces, vamos a ver ejemplos. Primero un ejemplo negativo y otro ejemplo positivo. Uno negativo, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto carecía de hombres justos. Era poco sabia, era una iglesia problemática, llena de niños espirituales, una iglesia de discusiones, divisiones. ¿Y por qué estaba así? Porque carecía de hombres justos que aplicaran la palabra de Dios a la vida de la iglesia. Miren este texto en 1 Corintios 6, 1 al 6. Dice, osa alguno de vosotros, osa es osado, osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, contra alguno, hablando de hermano y hermano, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Hermanos, los trapos sucios de la iglesia se lavan dentro de la iglesia. Si hay una enemistad entre hermanos, Dios nos llama a reconciliarnos. Nos llama a reconciliarnos inmediatamente, pero nunca jamás debatir o resolver nuestros asuntos a los tribunales. Eso sería paupérrimo, eso sería dejar el nombre de Cristo por los suelos. El Señor dice que si algún hermano te ofende, ve y que habla con tu hermano. Y si tu hermano reconoce, ha ganado tu hermano. Y si no, vete con 2 testigos. ¿Se acuerdan? Que todo se resuelve dentro de la iglesia. Lavamos los trapos sucios, ¿dónde? Dentro de la iglesia. No estamos... Yo he visto un par de casos en mi vida, y no dentro de la iglesia, sino cuando ejercía de abogado, de situaciones donde había hermanos pleiteándose. Y yo los llamaba inmediatamente, los reprendía y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, nosotros dejamos, dice, ¿osa alguno ir ante los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros participaremos en el juicio final. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas? Las cosas de la iglesia se resuelven. Y cualquier problema de pecado, de ofensa, lo resolvemos dentro de la iglesia. Pero mira lo que dice. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¡Wow! Eso es lo más desastroso que puede haber. Que un hermano vaya ante un otro hermano a demandarlo en un juicio. Eso sería un escarnio, eso sería exhibir el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la capacidad, el buen juicio, la sabiduría y los hombres justos para resolver cualquier asunto en la iglesia. Y no pasa nada. Lo resolvemos y seguimos adelante. Entonces, esto sería un mal ejemplo. En la iglesia de Corinto es un mal ejemplo de iglesia, que imagínate los hermanos pleiteándose en juicio. Y el Señor le interesa que haya justos en la iglesia. Por eso que es importante recalcar y súper recalcar que es necesario conocer la palabra del Señor para emitir juicios, para discernir las cosas entre nosotros. ¿Qué dice Santiago? Si usted tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, no sabe discernir, no es obediente al Señor, es rebelde en todo. Si tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. ¿Y cuánto da Dios? El cual da a todos abundantemente. Mira lo que dice, da abundantemente. Es una oración contestada. Normalmente cuando oramos a veces no sabemos cuándo Dios va a contestar, o si va a contestar de acuerdo a lo que yo estoy pidiendo, o de otra forma, etcétera. Pero aquí sí, aquí dice que si yo pido sabiduría, Dios me la va a contestar abundantemente, y agrega algo más, y sin reproche.
Es decir, te voy a dar un poquito, no, sin reproche. Es magnánimo el Señor, generoso dando sabiduría. ¿Pero por qué? Porque tenemos que resolver toda nuestra vida aplicando la escritura a las situaciones, y eso es lo que nos hace justos. ¿Se entiende? Nos hace justos, dice. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y que yo los invito a ustedes a que pidan sabiduría, para que seamos justos. Proverbios 4:7 que dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sabiduría que es de Dios es practicable, es útil. Ahora vamos a ver dos ejemplos de hombres justos en la Biblia. Salomón es el típico ejemplo de que él estaba jovencito, tenía que administrar un pueblo grande y le pide a Dios algo que ningún joven hace en estos tiempos. El problema del joven piensa que no tiene nada que aprender del viejo o que él se la sabe toda. Pero Salomón tuvo la humildad de pedirle a Dios sabiduría y se le apareció, dice 1 Reyes 3, 5 al 9, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuánta gente le diría, ay Dios mío, qué pediría yo? Dice, pide lo que quieras. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentara en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Esa es qué forma de decir, no sé cómo administrar este asunto tan grande. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón ¿qué? Entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces, ¿qué pidió el justicia? Ser justo, discernir, que es sabiduría. Y sigamos leyendo. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, o sea, venganza, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Usted cree que eso solamente es privilegio para Salomón? ¿O tenemos acceso a la sabiduría de Dios? Como dice Santiago. Y no pediste riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes, dice, y tanto que no ha habido antes de ti, que Dios, dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he demandado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Verdad? Todo lo que él no le pidió, se lo agregó el Señor como añadidura. Longevidad, riqueza, pero todo se dependió de la sabiduría de Dios. A veces consideramos, el reino de Salomón fue espléndido, fue un reino riquísimo. Todo el mundo quería ser amiguito de Salomón. Y todo el mundo quería ir al reino de Salomón como la gente va a Estados Unidos.
Pero ¿de dónde viene la sabiduría? De Dios. Y aún los mismos Estados Unidos nacieron dentro del cristianismo, dentro de la sabiduría de Dios. Muchos pioneros le enseñaban a sus hijos a leer y a escribir con la Biblia en mano. Ese era su libro de texto. Entonces, cuando un reino bebe directo de la sabiduría de Dios, es un reino justo, crecido, madurado. Bien, ese es un ejemplo de justo. El otro ejemplo es Daniel. Daniel con sus amigos, eran 4, ¿verdad? Y Daniel llegaron como esclavos dentro del reino de Nabucodonosor. Uno diría que eran esclavos de caché, porque estaban en la misma monarquía oriental de Nabucodonosor, pero eran esclavos. Daniel le tocó estar ahí, y a Jeremías, Isaías, por allá, en los campos de concentración judíos ahí abajo. Pero Dios tiene profetas en todo nivel. ¿Y cómo era la sabiduría y la justicia de Daniel? Daniel 1, 17 al 20 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. ¿Los halló cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Cuánto es la sabiduría y la justicia de Dios en nosotros cuando crecemos en ella? 10 veces mejor que cualquiera. Yo lo desafío a usted a que se meta a crecer en la palabra de Dios y va a ver que va a ser 10 veces mejor que cualquiera. Porque la Escritura lo que hace al hombre que es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo apuesto a la Biblia por encima de cualquier ciencia. ¿Por qué? Porque es 10 veces mejor. Entonces, ¿cómo llegar a ser justo? La gran pregunta. ¿Cómo llego a ser justo? Primero, pídele a Dios. Ya lo leímos en Santiago. ¿Qué hay que pedir? Sabiduría. Segundo, sé temeroso de Dios. ¿Temeroso qué es? Él es mi autoridad. Él es mi jefe, Él es mi rey. A Él me debo, a Él quiero agradarle, a Él quiero obedecerle. Eso es temor a Dios. Y miren lo que dice Samuel 23, 3, 4. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Quién es la roca con mayúscula? Cristo. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. Ese es Cristo. Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Aleluya. Como qué ilustraciones más bonitas, ¿no? De lo que significa el justo, la justicia de mi Dios. Y ese roca, ese Dios, Cristo, que es la roca de la eternidad, que dijo Cristo, que si ustedes me oyen a mí y hacen lo que yo les digo, su casa está sobre la roca, porque Él es la roca. Y somos justos porque hacemos lo que Él dice. Esto no es un asunto de que, yo siento que Dios me dijo, ¿qué Dios? No es siento, esto no es sentimiento, esto es obediencia directa a lo que Dios dice. Yo le pregunto a usted que si la voluntad de Dios hay que adivinarla o tratar de ¿cómo se llama? De descifrarla o descodificarla, si la voluntad de Dios es directa. Hay cosas que Dios permite, que una sería la voluntad indirecta de Dios, pero la voluntad directa se entiende, y si yo obedezco lo que directamente me dice el Señor,
entonces lo que se va a ocurrir es que va a haber un plan de Dios en mi vida, porque Él me va a usar como justo. Bien, primero, ¿qué es? Pídale a Dios. Segundo, ser temeroso de Dios. Temor también implica, Isaías 8, 12, 13. Yo les pregunto algo a ustedes, hermanos. ¿Ustedes están agotados por muchos textos bíblicos? De repente. Les traigo mucho, demasiado sólido para la noche. Está bien, bueno, vamos a ver. Miren esto en Isaías 8, 12 al 13. No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Hermanos, nosotros no tenemos temor al hombre, ni al mundo. No teman. Y si en estos tiempos que hemos quedado con que todo está, hay una conspiración detrás y todo lo demás, no tenemos temor. Dice, no temáis a los que ellos temen, ni tengáis miedo, hablando del mundo, ¿no? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. ¡Qué tremendo! ¿A quién hay que temer? Al Señor. El temor es obediencia. Obediencia al Señor. Por eso, ¿qué dice Cristo? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si ustedes llevan sus cargas a mí, yo los voy a hacer descansar. Y después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué significa el yugo? Obediencia. Pero es un yugo pesado. No, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Que soy qué? Manso y humilde de corazón. Cristo fue obediente en todo lo que el Padre le asignó. Él es un varón, un modelo de ejemplo de obediencia. Y yo, cuando dice Cristo, llevad mi yugo, es obedezcan lo que les digo. ¿Y cómo es el yugo? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y ligera mi carga. Entonces tenemos el temor de Dios. Primero, pídala al Señor. Segundo, tenga temor del Señor. Y la otra también, rodéate de hombres sabios y justos. Si tú andas con 4 borrachos, tú eres el quinto. Ahí siempre va a haber, dime con quién andas y te diré quién eres. Así, si tú te rodeas de sabios, ¿cómo serás? Sabio. Si te rodeas de justo, justo. Oye, mire, entonces el camino, dice el Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión. Hermano, usted no se ha encontrado con necedades, con gente que está totalmente ciega, testarudamente. Hay una diferencia. Está la cabeza hueca y la cabeza dura. La hueca puede ser que no le entre nada, pero la dura es la terquedad, que no va a ceder de 1 milímetro de su necedad. Pero el camino del necio es derecho en su opinión. El tipo habla y pareciera que fuera una autoridad hablando. Pero como está fuera de la voluntad de Dios, es una necedad, no lleva a nada. Mas el que obedece al consejo es sabio. ¿El consejo de quién? De Dios, de los amigos de Dios también. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de los consejeros se afirman. Es bueno el consejo. Es tan bueno el consejo. Sí hubo consejeros malos. ¿Sabe dónde hubo malos consejeros? Con un hombre que estaba en el suelo humillado, que lo había perdido todo. Hijos, patrimonio, riquezas. Y vieron estos 4 consejeros. Eran emisarios del diablo. Esos no eran amigos, esos eran enemigos. Entonces hay el buen consejo, pero el buen consejo vendrá de los amigos de Dios. Por eso es que también, ¿dónde usted va a encontrar el consejo de Dios? En la iglesia, entre los hermanos. ¿Cuál es el consejo del mundo? Yo me acuerdo una vez, cito, un hombre
piloto de avión grande, mujeriego, mujer entregada, trae al hombre a la iglesia, el hombre recibe a Cristo. Yo estoy contento porque el hombre pide perdón, pero después la mujer va a pedir consejo a una psicóloga y le dice: ya tú no puedes vivir como víctima de él, vive tu vida, déjalo. Si te engañó una vez, te va a engañar de nuevo, rompe de una vez. Entonces, ¿cuál fue el consejo que dio la mujer? El consejo de la muerte. Yo le hablaba y es por gusto, cabeza dura, y no había fórmula. ¿Quién te está aconsejando a ti? ¿Quién? ¿Las redes sociales? En las redes sociales pasó unas locuras tremendas, ¿sí o no? Porque está siguiéndose el consejo del mundo. Una niña dice: yo creo, yo me siento hombre. Y se han hecho operaciones radicales, ¿o no? Por un consejo mundano que dice la Biblia que el hombre, por no tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente que reprobada para hacer cosas que no convienen. Y uno reprueba en la escuela cuando saca F. Bueno, el hombre sin Dios reprueba y reprueba y reprueba, porque está siguiendo una mente entenebrecida. Pero esa mente reprobada, ¿por qué se da la mente reprobada? Porque no toman en cuenta al Señor, que es la luz. Él es la luz. Cuando uno anda, yo sin Cristo, yo estaba en mi locura también. La cosa es que yo no viví en el tiempo del celular para adelante, ¿no? No existía el celular siquiera. Así que era puro libro, hermano. Y libros locos totalmente. De repente, ¿qué no leí? Pura marxismo. Leí, ¿cómo se llama? Hasta OVNI. Hasta el viejo momento que aceptaba la mentira como verdad. Porque el Satanás es el padre de la mentira. Y todo entra, ¿por qué? Por la mente. Yo te manejo a ti. Donde yo te aceptas la primera mentira, yo te controlo. Pero el buen consejo viene del Señor. Cuando vine a mi Cristo, agarré todos esos libros locos y no los regalé, porque eso sería compartir veneno. Los quemé, los rompí todos, porque eran basura, como dijo el apóstol Pablo, que frente al conocimiento de Cristo, todo lo que era mis haberes, mi currículum, lo consideré que basura frente al conocimiento de Cristo. ¿Sí o no? Lo desechó todo. Y Pablo era el hombre más brillante de su generación. Un hombre formado a los pies de Gamaliel, que era la autoridad en el pueblo judío. Y todo eso frente a Cristo, basura. Pero para poder ser sabio, aparte de pedírsela a Dios, aparte de tener temor de Dios, tienes que rodearte también de la sabiduría y de los justos, de los hermanos. Dice el Proverbios 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan. ¿Ves? Los pensamientos con el consejo se ordenan. Y con dirección sabia se hace la guerra. Es tremendo. El consejo oportuno. Y Dios da el consejo oportuno. ¿Cuántas cosas? No voy a decir el ejemplo, pero hubo un asunto, yo iba a cometer un gravísimo error. Y una hermanita me dice a mí, por ahí no, pastor. Y me aguantó. Y tenía razón. Algún día se lo cuento. Porque todo lo digo. Pero el consejo oportuno, ¿cuánto vale eso? Mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y el hombre, miren, el hombre está buscando, el hombre no es autónomo. El hombre es seguidor. Por eso que se habla de las redes de seguidores, ¿sí o no? Seguidores. O está buscando un like. Un like. O mírenme, por favor. Facebook, ¿no? Mírenme. O necesita notoriedad, necesita seguir a alguien. En los tiempos míos hubo los hippies.
y no había internet, no había celulares, y allá en mi remoto pueblo, en el infinito del planeta, no me vestíamos con la moda hippie. ¿Tú has visto eso? Mira lo que es el efecto de la manada, el efecto de imitar. El hombre imita al mundo. A mí me decían a mí que son originales. La moda es ser originales vistiendo todos iguales. ¿Sí o no? Unas bastas anchas, unas correas con unas hebillas así, el melenudo, pantalones basta ancha, una moda horrible de marihuanao. Pero todo el mundo la copiaba. Todo el mundo la copiaba. ¿Por qué? Porque es un efecto de que el hombre necesita seguir a alguien. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Venir a Cristo y tener sabiduría. Y rodearse de hermanos sabios. Yo tuve mis mentores, gente que invirtió tiempo conmigo en la enseñanza bíblica, porque nadie nace solo. En la iglesia de Cristo no hay Robinson Crusoe dentro de una isla, donde yo no conozco a nadie. Esa iglesia donde yo estoy adelante alabando al Señor, pero no sé quién está adelante, ni quién está atrás, ni quién está a los lados, eso no es bíblico, porque el Señor nos quiere que en comunión, lavándonos los pies los unos a los otros. Bien. El cuarto consejo, aparte de rodearse de amigos, primero, ¿cuál es? Pídase al Señor. Segundo, sé temeroso de Dios, que Él es el jefe, al que hay que obedecer. Tercero, ¿cuál es? Rodéate de amigos. Cuarto, vive en fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pareciera, Señor, yo te obedezco aunque parece que no encaja el asunto, pero sí encaja, porque yo soy el jefe, yo soy el que mando. Dice Romanos 1:17 que, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y para fe significa confianza en lo que el Señor dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo que es, que cree en lo que dice el Señor. Gálatas 3:11 dice que, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué la ley no justificaba al hombre? Porque la ley es como agarrar un código penal. El que mata a alguien, tantos años. Y si es premeditado, tanto más. Y si es atroz, tanto más. ¿La ley es amorosa? No, la ley nada más dice consecuencia. Ahí no hay ningún afecto. Tú no agarras un código y lo abras, ¡ay, qué bien! No, el Espíritu de Dios nos revela su verdad. Entonces no es la fe es la que nos lleva al Cristo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos revela la verdad. Si no, no la entendemos la Biblia. La Biblia, para el hombre natural, las cosas de Dios que son locura. Pero el que tiene el discernimiento espiritual, la mente de Cristo, entiende las cosas que son del Señor. Y terminamos, en síntesis. En síntesis, la dirección de la iglesia, una iglesia sana, una iglesia de buen pecho, es aquella que vive dentro del consejo de Dios. Esa es una iglesia justa. Cualquier consejo humano fuera de la palabra es camino de muerte. Es camino de muerte, es humanismo y de desobediencia. Y le digo, hermano mío, que se infiltra el mundo en la iglesia. Por eso que hay que ser justo para hacer lo que el Señor ordena. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Sé justo. ¿Qué significa eso? Haz lo que Dios dice. Y el justo, perdón, tengo un problema de garganta ahí, por la fe vivirá. Yo me siento, honestamente, y no es una presunción, para ser presumido,
Pero yo me siento tan tranquilo como pastor, que si yo me paro en la autoridad de la palabra y digo lo que Dios dice en su palabra, todo va a salir bien. Y si yo no me desvío ni a izquierda ni derecha, y respeto hasta la mínima coma y una mínima tilde que haya en la palabra, el Señor va a estar con nosotros. Y vamos a tener una iglesia con la puerta, dice, ¿te acuerdas que hay 2 iglesias que no fueron censuradas en Apocalipsis? ¿Cuáles fueron? Filadelfia y Esmirna. No hubo ni una censura. Y dice Filadelfia, he abierto una puerta. Hay una puerta abierta para ti, que nadie puede cerrar. ¿Por qué razón? Porque has guardado mi nombre. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, mientras que estemos así, en justicia, Dios está con nosotros. Siempre estará. Y no va a faltar nada. Y van a salir los recursos donde ni usted me ha visto a mí apretándole el acelerador a ustedes para que estén ofrendando algo. ¿O lo ha visto por la emisora? Déjame decirte algo. Si la obra es de Dios, Dios sostiene su obra. Dios alimenta su obra. Entonces, porque ese asunto, digamos, que necesitamos plata para sostener la obra, pero necesitamos una emisora para pedir plata, y necesitamos la plata para mantener la emisora y pedir plata por la emisora. Entonces la plata es el fin de todo. Si la obra de Dios, Dios sostiene su obra. Yo estoy tranquilo en que es así. Y lo hermoso es que se multiplican los panes, los peces, todo sale maravillosamente bien. Así que, hermanos, vamos a orar. ¿Quién quiere ser justo hoy? Vamos a pedirle al Señor justicia, ¿está bien? Primero, vamos a pedírsela. Yo creo que una vez lo hemos hecho aquí. Vamos a hacerlo. Señor, tú dices en tu palabra que el que tiene faltas de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Dale, Señor, a este rebaño que está aquí reunido, sabiduría en abundancia y sin reproche, para que aplique a la vida el consejo divino en todo momento, para ser justos. Padre, también te pedimos temor a ti, no a los hombres, no al susto del mundo, no al pánico que hay, sino a ti. Tú eres nuestro dueño, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La obediencia a ti. Que nos rodeemos del consejo divino en la iglesia, con los hermanos maduros, que nos rodeemos de hermanos que tienen temor de Dios obedeciéndole. Que tengamos fe en que hay una certeza de que Dios va a aplicar su palabra en nuestra vida. Y gracias, Señor, por esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.